Muy bien, estimados estudiantes. Reciban un saludo cordial del Departamento de Ciencias del Laboratorio de Física de la sede Chorrillos. En esta oportunidad vamos a dar algunas sugerencias, recomendaciones y una introducción a sus prácticas de laboratorio. En esta oportunidad, primera condición de equilibrio y segunda ley de Newton. Entonces, para la primera condición de equilibrio, nuestro objetivo que vamos a perseguir es comprobar gráfica y analíticamente cuando un cuerpo está en equilibrio. Es decir, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, eso es lo que vamos a comprobar. Que cuando en un sistema dado, como tenemos en el lado derecho, la suma de todas las fuerzas que actúan en un sistema, en este caso vamos a hacer un arreglo experimental, la suma de todos debe dar 0, ¿no? Entonces, eso es nuestro objetivo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a la introducción. En nuestra introducción, ¿bajo qué teoría nos estamos basando? ¿Qué dice la teoría? La teoría nos dice que, que cuando un cuerpo está en reposo, o un sistema, o una partícula, o tiene una velocidad constante, en un marco de referencia inercial, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan en ese sistema debe ser igual a 0. Eso nos dice la teoría. Entonces, eso es la primera ecuación, como podemos ver aquí. La suma vectorial de todas las fuerzas que actúan en ese sistema es igual a 0. Como ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos figuras del lado derecho, que es un puente, ¿no? En este puente, la suma de todas las fuerzas que actúan es igual a 0. ¿Eso qué vendría a ser? Nuestra primera condición de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa si en este sistema no es igual a 0, no está en equilibrio? ¿Qué pasa? Esto se destruiría, ¿no? Igual, en la segunda imagen que tenemos aquí, eso es de la referencia Paul Hewitt, que tenemos aquí el libro, un libro muy recomendado. Entonces, igual aquí, la suma de todas las fuerzas que actúan es igual a 0. Acá tenemos dos hombres que están pintando una fachada. Aquí están sujetas por dos ganchos, acá como podemos ver, y sus pesos, ¿no? Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en este sistema es igual a 0. ¿Qué pasa? No es igual a 0, esto pueden caerse, ¿no? Puede romperse esta madera, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana se ven muchos casos, ¿no? Ahora pasemos a materiales. En materiales, ¿qué tenemos? En materiales tenemos ¿qué materiales vamos a usar para nuestra práctica de primera condición de equilibrio? Que vamos a usar para nuestra práctica va a ser un sensor de fuerza, dos sensores de fuerza, aquí como pueden ver, una balanza, una polea, dos poleas, dos soportes universales, 4 nueces para enganchar al sensor de fuerza como a la polea, ¿no? Aquí y aquí, y aquí y aquí. 4 nueces, una masa o una pesa, dos en sí, dos pesas, una interfaz y un computador con un software que tenga instalado el Logic Pro. Entonces, esos materiales vamos a usar para nuestra práctica de laboratorio. ¿Qué más? Acá me estoy olvidando. Vamos a usar un transportador. ¿Para qué? Para medir los ángulos. Entonces, ahora pasemos a otro punto que vendría a ser procedimientos experimentales. El procedimiento experimental que tenemos que hacer, primeramente, antes de tomar nuestros datos, tenemos que hacer nuestro arreglo experimental, nuestro montaje experimental. Nuestro arreglo experimental va a ser de la siguiente forma, como pueden ver en la imagen. Vamos a conectar el sensor de fuerza y las poleas, ¿no? Entonces ponemos una cuerda y suspendemos una masa, igual acá una cuerda y suspendemos la masa, ¿no? Entonces, y esos datos vamos a empezar a registrar, este F1, F2 y F3. Pero antes de suspender hay que medir la masa de este bloque. Entonces, en F1, ¿quién lo va a registrar? Este sensor lo va a registrar, el sensor de fuerza 1 que está aquí, ¿no? Entonces, eso va a ir aquí, en esta tabla. Lo registramos aquí. De la misma forma, para
Para la fuerza 2, ¿quién lo va a registrar eso? Esto lo va a registrar el sensor de fuerza. Claro, eso nos va a salir en nuestro computador mediante la interfaz y en nuestro computador vamos a copiar ese valor y vamos a tener aquí. Y la fuerza 3, ¿qué vendría a ser? Aquí no hay nada que registre, sino aquí vendría a ser el peso. Y el peso, ¿saben ustedes cómo se calcula? La masa por la gravedad. Y la masa nosotros ya lo vamos a medir con nuestra balanza, este bloque. Entonces, hacemos la multiplicación y tenemos la fuerza 3. Ahora, el ángulo, ¿cómo lo vamos a medir? Con transportador. Con el transportador vamos a registrar estos datos. Entonces, medimos los ángulos, igual aquí lo registramos, y listo. Entonces, ahora vamos a procesar los datos, simplemente descomponemos, ¿no? Esta fuerza 1 que actuaba en esta dirección, lo descomponemos tanto para el eje X como para el eje Y, igual a fuerza 2, ¿no? Entonces, descomponemos y aquí vamos a registrar esos valores. Una vez que descomponemos, aquí nosotros ponemos esos valores, ¿no? Porque ya es, a partir de esto vamos a descomponer. Descomponemos y hacemos la sumatoria de todas las fuerzas que vendrían a ser. Sumamos todas las fuerzas, igual para el segundo caso, y vamos a los resultados y discusiones ahora. Como quinto punto, vendría a ser los resultados y discusión. En los resultados presentamos nuestros resultados que hemos obtenido aquí, lo presentamos tanto para el eje X como para el eje Y, y empezamos a ver cómo nos han salido nuestros resultados, si responde a nuestro objetivo, si se comprueba la teoría. Entonces, eso es lo que vamos a discutir aquí, ¿no? Si realmente nos sale 0 o no nos sale 0 y por qué no nos sale 0 o qué otras cosas podrían salir, ¿no? Entonces, eso vendría a ser en la primera práctica. Ahora, bueno, después las conclusiones y las referencias, ¿no? ¿Qué libros hemos usado? ¿Qué páginas web, ¿no? Entonces, eso vendría a ser en cuanto a la guía. Ahora vamos a pasar a la práctica. Muy bien, estimados estudiantes. Los materiales que vamos a usar para nuestra práctica de primera condición de equilibrio es dos sensores de fuerza, dos poleas, dos bloques de masa, una cuerda, un transportador, una balanza, dos soportes universales con sus respectivas nueces, una interfaz LabQuest y por último nuestro computador. En nuestro computador debe estar instalado el software Logger Pro. Eso vendría a ser los materiales que vamos a usar. Ahora vamos a hacer el montaje experimental, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Colocamos esto a una distancia prudente y que estén alineados, ¿sí? Entonces, hacemos que estén colocados lo más alineado posible y luego sujetamos los sensores de fuerza, ¿sí? Sujetamos estos sensores de fuerza, igual aquí, sujetamos el sensor de fuerza con las nueces, ya tenemos sujeto. Ahora las poleas, sujetamos esta polea aquí, con nuestras nueces, igual esta polea del lado izquierdo. Y ahora colocamos nuestra cuerda, ¿sí? Colocamos la cuerda y lo colocamos, hacemos pasar por el orificio, igual para el lado izquierdo, hacemos pasar por el orificio y no lo vamos a enganchar porque hay algunos pasos que vamos a ir mencionando. Entonces, ya está, ya tenemos listo. Y listo, ya tenemos nuestro montaje experimental. Claro, esto va a ir suspendido, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer las conexiones, ¿sí? Hacemos las conexiones, prendemos nuestra interfaz LabQuest 2, prendemos y vamos a conectarlo a la fuente de energía, ¿sí? Entonces, hacemos la conexión a la fuente de energía y lo prendemos. Una vez que va encendiendo, esperamos un momento que vaya encendiendo.
Esperamos un momento. Entonces, una vez que encienda, vamos a hacer la conexión al computador. Hacemos la conexión al computador. Conectamos esto. Entonces, una vez que tenemos conectado nuestra interfaz, ahora tenemos que hacer las conexiones de los sensores de fuerza. Hagamos las conexiones ahora. Por aquí. Igual esto por aquí. Entonces, ya está. Una vez que ahora vamos a conectar nuestro sensor de fuerza. Nuestra fuerza 1 vendría a ser esto. Entonces, esto lo vamos a colocar en el canal 1 que está en el lado izquierdo, y lo colocamos en la primera, donde dice canal 1. Luego vamos este sensor de fuerza que está en el lado derecho, lo colocamos en el canal 2. Hacemos la conexión para el canal 2. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos conectado, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que encerar esto. ¿Desde dónde lo vamos a encerar? Vamos a abrir aquí nuestro software Lawyer Pro. Entonces, abrimos nuestro software Lawyer Pro y por defecto se hace la configuración y nos marca valores. Cuando no está nada, mira, no hay nada que esté enganchado y está marcando valores. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Vamos a encerar. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a poner en 0. Entonces, hacemos eso, enceramos, y cuando enceramos nos va a empezar a marcar 0. Entonces, como ya se puede ver ahí, ya está 0. Y ahora sí, hacemos las conexiones. Conectamos esto aquí que pase por el carril de la polea, igual aquí. Hacemos que la cuerda se pase por el carril de la polea. Listo. Entonces, ahora necesitamos registrar, para suspender esto, vamos a registrar la masa. Entonces, a eso vamos a prender nuestra balanza. Prendemos nuestra balanza. Esperamos que prenda. Y listo, ya prendió, ya está marcando 0. Ponemos nuestro bloque y registramos este dato, ¿sí? Una vez que registramos estos datos, ahora sí ya estamos listos para hacer las mediciones. ¿Qué mediciones? De las fuerzas que van a actuar en este sistema. ¿Y eso quién lo va a registrar? Nuestro sensor de fuerza que está en el lado izquierdo y nuestro sensor de fuerza que está en el lado derecho. Para nuestro caso vendría a ser F1 y F2, y el que va a ir suspendido va a ser F3. Entonces, para eso simplemente lo suspendemos. Suspendemos esta masa y esperamos un momento a que no se mueva mucho, ¿no? Entonces, y ponemos tomar dato. Y según nuestra guía ponemos tomar dato, automáticamente se va a detener. Está configurada hasta 10 segundos de toma de datos, y una vez que concluyen los 10 segundos, automáticamente se detiene. Entonces, eso sería para el primer caso, y esos valores lo vamos a registrar en nuestra tabla. Entonces, nuestra tabla 1, esto va a registrar la fuerza 1, que lo vamos a hacer aquí un ajuste, vamos a sacar el promedio de nuestro valor y registramos la fuerza 1. Igual para F2, sacamos el promedio de nuestra toma que hemos tenido en los 10 segundos, sacamos el promedio y registramos eso. Ahora, ¿qué nos faltaría? Porque necesitamos descomponer. Para eso necesitamos el ángulo, porque vamos a descomponer en el eje X y en el eje Y esta fuerza que está actuando en esta dirección. Entonces, para eso vamos a medir con nuestro compás. Medimos con nuestro compás. En este caso tenemos que es 40 grados. Entonces, apuntamos ese ángulo. Este ángulo que está en el lado derecho, este ángulo que va a formar entre esta horizontal y la fuerza que está actuando, va a ser 40 grados. Y aquí la horizontal del lado negativo, con esto va a ser, medimos, a ver cuánto va a ser. Va a ser 10, 20, 30, 43 grados. Entonces, eso registramos. Eso vendría a ser alfa y esto vendría a ser beta, ¿sí? Entonces, eso registramos en nuestra data, en nuestra tabla, y de la misma forma para la masa 2. Igual lo pesamos,
ponemos, pero en la masa 2, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poner en el mismo punto, lo vamos a mover a otro lado, o bien al lado izquierdo, al lado derecho, donde ustedes gusten, y igual suspendemos, pero antes tenemos que medir, ¿no? Entonces, esto es solo unas sugerencias que vamos a hacer. Entonces, medimos también esos ángulos, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser a esta práctica, ¿verdad? Ya se hace seguidamente el procesamiento de los datos, se descompone y llegamos a nuestra conclusión, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser para la práctica de primera condición de equilibrio y gracias. Esta segunda práctica de laboratorio tenemos la segunda ley de Newton y el objetivo de esta práctica es determinar el promedio de la fuerza y la aceleración para diferentes fuerzas. Ese objetivo vamos a perseguir. Introducción. ¿Qué nos dice la teoría? Que toda fuerza resultante aplicada a un cuerpo le producirá una aceleración en la misma dirección y sentido. Entonces, eso en un lenguaje matemático se traduce que una fuerza resultante, un sistema que se aplica a una fuerza, es igual a masa por aceleración, que se traduce en esta primera ecuación. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Si nosotros le aplicamos a este bloque algún empuje, esto, la fuerza resultante de este sistema va a ser igual a masa por aceleración. Igual esto, un bloque que va cayendo, acá se aplica una fuerza y una resistencia del aire, ¿no? Entonces, la fuerza la sumatoria de las fuerzas que actúan, en este caso como está en movimiento, va a ser igual a masa por aceleración. Igual, por ejemplo, acá se tiene un avión, también va a suceder eso, que la fuerza resultante, ¿a qué me refiero? Que todas las fuerzas que actúan aquí va a ser igual a masa por aceleración cuando este avión está en movimiento, ¿sí? Entonces, esos son algunos ejemplos que se ven en la vida cotidiana. Entonces, para esta práctica, los materiales que vamos a usar es un computador con nuestro software Lawyer Pro, una interfaz, un detector de movimiento, un carril, un carrito, un sensor de fuerza, una cuerda, bloques de masa, bloque de masa, una polea aquí y una balanza, ¿sí? Entonces, esos son los materiales que vamos a usar. Y nuestro montaje experimental va a ser de esta forma, ¿sí? Entonces, procedimiento experimental. El procedimiento experimental, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que tenemos los materiales, tenemos que hacer nuestro montaje experimental. Tenemos que poner el detector de movimiento en un extremo y hacer estas conexiones. Conectamos a la interfaz, igual el sensor de fuerza conectamos a la interfaz y luego al computador. Y la cuerda lo conectamos aquí al sensor de fuerza y a un bloque de masa que está suspendido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para el siguiente paso. Y luego, ¿qué hacemos? Empezamos a registrar esos valores. ¿Valores de qué? De M1. M1, ¿quién vendría a ser? Del bloque 1. Aquí un bloque vamos a usar. M2, el bloque 2. Y MCAR vendría a ser la masa de este carrito, incluido el sensor de fuerza. Vamos a registrar aquí. Vamos a tener dos casos también. ¿Sí? Vamos a hacer. Entonces, acá, entonces, ¿qué vamos a hacer? Datos experimentales. Entonces, los datos experimentales ya tenemos aquí para la masa del bloque, la masa del carro, vamos a tener nuestra masa, para el primer caso, vamos a trabajar con masa del carro simplemente, ¿no? Y para el segundo caso, vamos a trabajar para la masa 1 y para la masa 2, para el tercer caso. Y la masa del carro que va a ser siempre el mismo, ¿no? Aquí. Y esto, MS, vendría a ser la masa del sistema, o sea, de esto, la suma de estos dos. Aquí vendría a ser la tensión experimental y la aceleración experimental. Esa tensión experimental, ¿quién nos va a medir? Nos va a medir este sensor de fuerza. Entonces vamos a tener ese valor. Y la aceleración experimental, ¿quién nos va a medir? Este detector de movimiento. Entonces, vamos a registrar eso. Hacemos en tomar datos y una vez que hemos hecho el arreglo experimental, hacemos tomar en datos, vamos a registrar estos valores para cada caso, para los tres casos. Ahora, procesamiento de datos, igual, ¿no? Acá hacemos para cada masa hacemos, tenemos una aceleración experimental
y una aceleración teórica. Esa aceleración teórica lo vamos a calcular mediante esta primera fórmula, ¿sí? Entonces, igual para la tensión experimental, igual aquí. Entonces, y en nuestros resultados y discusiones presentamos nuestros valores, hacemos el error relativo aquí, para ambos, para los tres casos, igual aquí, para el error relativo, y respondemos estas preguntas, y finalmente tenemos nuestra conclusión y las referencias que hemos usado. Nuestra conclusión a base de nuestros resultados y las referencias que consulta, a qué libros hemos consultado, a qué páginas web, ¿no? Entonces, eso vendría a ser para esta práctica. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte experimental. Muy bien, entonces los materiales que vamos a usar para esta práctica de laboratorio de segunda ley de Newton son todos estos, como pueden ver. Aquí tenemos un detector de movimiento, un sensor de fuerza, nuestro carrito, nuestros bloques, nuestros tres bloques, aquí nuestra polea, nuestro carril, aquí una cuerda, aquí una balanza, nuestro ojo de pollo para ver el nivel, nuestra interfaz y por último nuestro computador con el software Logic Pro. Entonces ahora vamos a hacer el montaje de nuestra práctica. Entonces, para eso, según nuestra guía, esto ponemos en un extremo del carril. Entonces ajustamos aquí y esto lo colocamos. Eso es para que soporte al sensor de movimiento. Entonces lo colocamos ahí y lo ajustamos. Entonces ahí ajustamos, lo ponemos en el extremo, abrimos eso y que se mantenga lo más perpendicular posible al carril, ¿sí? Entonces lo conectamos esto, ya tendríamos nuestro sensor de movimiento. Ahora nuestro auto, ¿sí? nuestro carrito, ¿sí? Le ponemos esto aquí, listo, ahí, con nuestro sensor de fuerza. El sensor de fuerza lo ponemos en la parte superior y con esta tuerca lo sujetamos aquí. Una vez que hacemos eso, pues una vez sujetado, ahora nuestra polea en el otro extremo de nuestro carril, ¿sí? Colocamos la polea ahí y bueno, después vendría nuestra cuerda, ¿sí? Colocamos nuestra cuerda aquí, pero no lo vamos a colocar todavía aquí porque ¿qué tenemos que hacer? Pesar el carrito con el sensor de fuerza incluido. Entonces para eso hacemos, una vez que ya hemos hecho nuestro arreglo experimental, ahora vendría a hacer las conexiones. ¿Qué conexiones? Las conexiones de nuestros sensores. Entonces vamos a hacer eso. Primeramente vamos a aprender nuestra interfaz LabQuest. Entonces hacemos la conexión de nuestra interfaz a la fuente de poder, la fuente de energía, y lo prendemos. Entonces, prendemos nuestro LabQuest, que vaya encendiendo, y vamos prendiendo también nuestra balanza, ¿sí? Prendemos nuestra balanza. Pues ahora, una vez que haya prendido nuestra interfaz, lo conectamos al computador, ¿sí? Conectamos al computador, que vaya encendiendo, y después prendemos también nuestra balanza. Listo, entonces antes de conectar vamos a pesar la masa del carrito. Ese es un dato que debemos, como ya hemos visto en la tabla, que tenemos que tener registrado. Entonces pesamos el carrito con el cable afuera, porque el cable cuando lo vamos a colocar esto va a estar afuera. Entonces
Entonces vamos a pesar es solamente el carrito con el sensor de fuerza. Lo pesamos, si posible lo ponemos así, así, ¿ya? Y pesamos. Tiene 403.3 gramos, ¿ya? Una vez que hemos pesado, registramos eso en nuestra tabla número 1. Una vez que hemos registrado, ahora eso, ahí dice mascar, ahí registramos ese dato. Ahora sí podemos hacer las conexiones. Hacemos las conexiones. El sensor de fuerza siempre va al lado izquierdo de la interfaz, ¿sí? Y el sensor de movimiento va a ir en la señal digital, ¿sí? Entonces, conectamos eso, lo conectamos, listo. Entonces, cuando lo conectamos, automáticamente nuestro sensor de fuerza va a empezar a emitir algunos sonidos, ¿sí? Empieza a emitir algunos sonidos. Entonces, y listo, ya tenemos todo. Ahora sí podemos podemos enganchar esto. Lo enganchamos y esto va a ir en el otro extremo. Entonces, para tener un poco de mejor, lo vamos a mover así, ¿sí? Para que esto vaya en el vacío, para que caiga. Entonces, esto lo ponemos ahí. Listo, entonces ahí lo ponemos. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar a nuestro software, en nuestro computador, a Software Logic Pro. Abrimos nuestro Software Logic Pro y automáticamente eso va a dejar de emitir esos sonidos y se va a configurar nuestro Software Logic Pro automáticamente también. Se configuró y ya está midiendo, mira, la fuerza y la posición. Posición que nos va a dar el detector de movimiento, y la fuerza nos va a dar nuestro sensor de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos que siempre encerar nuestro sensor de fuerza y nuestro detector de movimiento también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos en esta señal y ponemos aceptar, pero antes de eso, para encerar nuestro sensor de fuerza, que tenemos nuestro detector de movimiento, tenemos que poner una hoja delante blanca, ¿sí? Ponemos esa hoja blanca y ponemos aceptar. Entonces, y nuestro sensor de fuerza ya está encerado. Entonces lo bajamos esta hoja, igual nuestro detector de movimiento. Una vez que ya está así, ahora sí podemos hacer la adquisición de datos. Entonces, antes de adquirir los datos, como vamos a trabajar con 3 bloques, podemos ya pesarlos, ¿no? Para tener registrado eso. Bloque masa número 1, 50.3. Entonces, registramos eso en nuestra tabla. Registramos. Ahora sí, ya podemos hacer la medida. Entonces, hacemos la medida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suspender esto en el otro extremo, donde está la polea. Antes de suspender, voy a poner play aquí. Voy a poner play. Voy a poner tomar datos y luego voy a suspender la masa. Pongo tomar datos y esto lo suspendo, ¿sí? ¿Sí? Siempre teniendo cuidado que eso no choque con el otro. Entonces, ponemos parar, ¿sí? Una vez que hemos puesto parar, ya tenemos nuestros datos. Y claro, acá tenemos nuestro dato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahora vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es tomar estos datos que tenemos aquí. ¿Qué nos piden? Nos pide la fuerza. Entonces, la fuerza lo vamos a registrar, tanto como la aceleración también nos pide. ¿Cómo vamos a registrar la aceleración? En la zona de velocidad versus tiempo. Ahí vemos. Seleccionamos esa zona y con eso hacemos un ajuste lineal y eso vamos a tener la aceleración, y en esa zona misma vamos a tener la fuerza, y eso registramos en nuestra tabla, ¿sí? Entonces, igual de la misma forma para la siguiente práctica, pero acá hay que tener cuidado siempre, por favor, que en el camino no haya nada. Por ejemplo, este cable ha podido provocar alguna fricción, entonces hay que evitar eso. Evitemos que todo este al costado del carril esté vacío, para que cuando el cable vaya no se choque con nada y no
no provoque alguna fricción, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser esta práctica. Como pueden ver, es sencillo, simplemente hay que tener cuidado y como ustedes van a trabajar en grupo, entonces uno va a sostener aquí y el otro suelta la masa y al mismo tiempo sostiene que este carrito venga, no choque contra este extremo. Al chocar puede ser que pueda romperse algo, ¿no? Entonces, eso serían las recomendaciones y eso sería en cuanto a esta práctica de segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces, con eso concluiríamos nuestra segunda experiencia. Como pueden ver, es sencillo y gracias. Muy bien, estimados estudiantes, con eso concluimos las dos prácticas de la práctica de laboratorio de caída libre y la segunda ley de Newton.